Esta noche nos acompaña el doctor Armando Javier Tejera. Justamente vamos a hablar sobre los mitos de la artrosis. Excelente. En la pandemia, ¿cómo se vio visto afectado el área de la traumatología? Doctor, brevemente, si nos puede dar una sinopsis de eso. Claro. A ver, la pandemia creo que nos ha afectado en todos los sentidos y la traumatología no ha sido la excepción. Como yo le explico a los pacientes, en muchas ocasiones somos seres biopsicosociales y como seres biopsicosociales desde el punto de vista físico, pues nos vimos limitados porque estuvimos confinados sin poder practicar ejercicios, sin poder realizar ninguna actividad física, prácticamente solo dentro de la casa. Desde el punto de vista psicológico también, porque se generó ansiedad, se generó depresión, se generaron muchos problemas asociados con pérdidas familiares incluso y personas que sufrieron de la enfermedad en esa etapa y que por supuesto pasaron por un estrés indescriptible y no por último menos importante, desde el punto de vista social también nos vimos limitados completamente. Entonces las enfermedades traumatológicas, los pacientes que estaban ya compensados y que de cierta manera tenían un estilo de vida saludable, se vieron afectados, se descompensaron completamente, perdieron su tratamiento, su seguimiento, perdieron su calidad de vida en ese sentido y bueno, por supuesto otros pacientes que no padecían de enfermedades traumatológicas o enfermedades de las articulaciones o de los músculos o de los huesos, pues comenzaron a padecer estas enfermedades a punto de partida del confinamiento y de todo lo que nos llevó la pandemia y bueno, por supuesto algunos también con este síndrome post-COVID y todo el cuadro muscular, articular que está ya descrito en este tipo de pacientes que padecieron la enfermedad, lamentablemente hoy por hoy siguen presentando algunas secuelas de la misma enfermedad, en fin, que en todos los sentidos nos vimos afectados y hoy por hoy estamos lamentablemente sufriendo las consecuencias de todos estos hechos. Doctor, para que se comprenda mejor el término, vamos a partir del significado netamente. ¿Qué significa la artrosis? A ver, la artrosis inicialmente en casi todos los conceptos se evaluaba como una enfermedad puramente del cartílago de la articulación. Las articulaciones están formadas por dos o más huesos que se relacionan en un punto y en ese punto, por supuesto, hay movilidad, hay una cierta función que tiene la articulación. Bueno, pues esta articulación para realizar su función necesita de que ese hueso esté cubierto, esté tapizado por un cartílago. Y ese cartílago tiene que tener una calidad, tiene que tener una tersitud adecuada. Entonces se planteaba inicialmente de que la artrosis era una enfermedad donde se producía una erosión, una fisuración y una degeneración de ese cartílago. Ya se ha demostrado que es una enfermedad un poco más compleja y que a pesar de que el cartílago es la fisiopatología fundamental, la afectación del cartílago no es lo único que genera los problemas que generan la artrosis. Lamentablemente es una enfermedad considerada crónica, degenerativa, que tiende a empeorar con el paso del tiempo y hasta el momento, bueno, pues también irreversible, quiere decir que el daño que se produce en muchas ocasiones no se puede recuperar y esto pues ha generado en los pacientes lamentablemente un problema importante y no solo en los pacientes sino bueno en todos los servicios de salud y desde el punto de vista mundial por todo lo que se asocia a este problema articular que antes pensábamos que era solo la articulación pero ya nos damos cuenta que va mucho más allá. Doctor, generalmente este tipo de patología, ¿a qué edad aproximadamente llega al ser humano, independiente del sexo? ¿Cuáles son esas características? Claro, a ver, es una patología que de por sí, unos artículos se describen de que es una enfermedad que está en alza precisamente por esto, porque hasta cierto punto se relacionaba con la edad. Y como ha aumentado la expectativa de vida a nivel mundial y por supuesto también la cantidad de pacientes que viven en una edad avanzada son mayores, pues lamentablemente también eso ha implicado de que la enfermedad que en el 2019 había un reporte de aproximadamente unos 302 millones de pacientes o de personas viviendo con artrosis, ya en el 2021 habían 500 millones. Entonces, es una enfermedad que se relaciona supuestamente con la edad, pero este precisamente es uno de los mitos que hay en cuanto a la artrosis y es que se piensa de que solo es en personas de edad avanzada y lamentablemente no es así. Cada día estamos viendo pacientes más jóvenes con este tipo de enfermedades, ya que como es una enfermedad multifactorial y que los factores de riesgos pueden ser, por ejemplo, los traumatismos, la obesidad, enfermedades asociadas que pueda tener el paciente o no, pues vemos que, por ejemplo, pacientes que están sometidos a estrés articular, jóvenes deportistas, empiezan a manifestar artrosis a edades más tempranas.
También en este caso pues hay personas que sufren traumatismos o sufren fracturas de la articulación y eso daña el cartílago irreversiblemente y con el paso del tiempo presentan también artrosis estos pacientes. Hay pacientes con más obesidad, incluso en edades tempranas, que también pueden presentar. En fin, que hay factores de riesgo que no dependen de la edad. Y no por gusto, hoy por hoy, se está tratando de evitar ese cliché o eliminar ese mito de que la artrosis es una enfermedad de la edad avanzada, de la edad adulta, de que solo los ancianos o los adultos mayores son los que padecen de artrosis, porque bueno, hasta se hizo viral un video de un profesional de la medicina que está examinando a una señora y le dice, bueno señora, mire, esta rodilla le duele porque ya es la edad, ya está desgastada, y la señora le responde, bueno, pero esta otra también tiene la misma edad y no me duele. No le duele. Entonces, evidentemente la lógica de la señora es aplastante, no es una enfermedad relacionada con la edad. Es más frecuente, por supuesto, que a partir de los 40, 50 años las personas puedan presentar artrosis, incluso sin presentar dolor, porque ya hay un desgaste, ya hay una erosión del cartílago, producto del mismo envejecimiento. Pero no necesariamente es una enfermedad relacionada con la edad. Incluso de este grupo de personas, un 40% puede no tener dolor, no tener molestia, no tener ningún problema en este sentido. Y cada día más vemos personas longevas con muchos años ya y no tienen dolor, no tienen molestias, no tienen nada de estas cuestiones. Más bien lo que se han cuidado durante la etapa joven de su vida, han tenido un estilo de vida saludable, no han sobrecargado las articulaciones, han evitado los factores de riesgo. Y evitando los factores de riesgo no tenemos por qué llegar a una edad avanzada presentando esta enfermedad. Doctor, ¿la escoliosis y la artrosis quizás van de la mano, este tipo de, por llamarlo, enfermedad? A ver, uno de los factores de riesgo de la artrosis a cualquier nivel son las deformidades, ¿ya? En muchas ocasiones, por ejemplo, los pacientes que presentan deformidades a nivel de la columna, como pudiera ser la escoliosis, al tener una deformidad sobrecargan una zona más que otra y esa zona tiende a desgastarse más el cartílago, evidentemente. No son sinónimos una de otra, son enfermedades completamente diferentes, pero sí en algún momento una deformidad de la columna o de cualquier otra región, por ejemplo en los miembros inferiores vemos pacientes con genus varo, que son estas personas que está descrita como deformidad en paréntesis de la rodilla, como los futbolistas que veíamos anteriormente, que casi todos tenían las rodillas arqueadas hacia afuera generalmente. Cuando tienes esa deformidad y la articulación no está bien alineada, pues tiende a desgastarse más el cartílago de la articulación por una región más que por otra, y es uno de los factores de riesgo que hace de que pueda aparecer la enfermedad en edades incluso más jóvenes. A veces le explico a los pacientes, y disculpen la comparación, pero es la manera quizás más didáctica, es como en el auto. Si tenemos las llantas bien alineadas, pues el auto corre perfectamente y no lo conservamos generalmente el dibujo de las llantas. Pero si en algún momento las llantas no están bien alineadas y están un poco desgaste, se desgasta más la llanta por una zona que por otra. Lo mismo sucede con nuestras articulaciones y por supuesto, independientemente de que la escoliosis es una deformidad de la columna, vuelvo y les repito, las deformidades a cualquier nivel hacen que surjan desequilibrios y que las articulaciones entonces, al no estar bien equilibradas, bien alineadas, pues puede aparecer un desgaste más temprano que en los pacientes que no tienen este tipo de deformidades. Doctor, entender que la mayor prevalencia de artrosis entre hombres y mujeres o igual edad de incidencia, ¿existe alguna estrategia para prevenir esto? A pesar que se entiende de que, ya nos explica usted al inicio, de que no. Claro, a ver, desde el punto de vista de prevalencia se habla a favor de que en los hombres es más frecuente que aparezca la artrosis en edades tempranas. Precisamente, ¿qué edad estamos hablando de una edad estaríamos hablando de unos doctor? 40 años, 40, 50 años aproximadamente. Incluso, vuelvo y les repito, depende de la actividad que realice la persona, se puede manifestar antes, o si tiene alguna enfermedad asociada, o si en algún momento tiene alguno de los factores de riesgo que estamos hablando. Pero generalmente entre unos 40, 50 años ya puede presentar artrosis, precisamente porque los hombres generalmente hasta hace un tiempo hacían actividades físicas deportivas de impacto para las articulaciones con más frecuencia que las mujeres, ¿ya? Pero cada día más se está viendo de que hay un auge en la práctica de deporte, en la práctica de ejercicio físico, a veces de impactos en las mujeres.
Se estaba demostrando, incluso recientemente salió un artículo de cómo las mujeres que están hoy por hoy jugando fútbol profesional están presentando problemas de los ligamentos cruzados, y precisamente eso genera una inestabilidad en la articulación y empiezan a padecer artrosis casi que al mismo tiempo que los hombres en esta prevalencia que estamos hablando. Ya se hablaba de que a partir de los 60 años aproximadamente era más frecuente la artrosis en las mujeres que en los hombres, y que después de los 70 años como que se igualaban y prácticamente era igual tanto en el hombre como que en la mujer. Pero todo depende mucho de la actividad, como estamos hablando, de que generalmente los hombres hacen trabajos más fuertes también, sobrecargan el trabajo duro que decimos, ¿no? Ajá, cargan más peso, hacen más fuerza, tienen trabajos que en algún momento pues implicaban mayores largas estadías de pie, todas estas cuestiones, pero aún así hoy por hoy ya con el advenimiento y el desarrollo, hoy por hoy hay mujeres que trabajan en trabajos que demandan largas estadías de pie, con calzados inadecuados, con carga de peso también importante, con estrés postural, sobre todo para la columna. Hay muchas mujeres también y hombres que trabajan, y la pandemia fue un ejemplo de eso, trabajan en escritorios con malas posturas, sin cuidar ergonomía, sin hacer pausas activas, sin poder cuidarse en ese sentido, y esas posturas mantenidas unidos a otros factores de riesgo también hace de que la artrosis pueda aparecer. Doctor, ahora la alimentación, ¿cuánto incide? Es un mito que de pronto que cuando se consume alimentos ricos en calcio le ayudan a prevenir, incluso hasta se habla de la osteoporosis. ¿Se ancla también a esta patología, doctor? A ver, es diferente. La verdad es de que uno de los mitos es precisamente confundir la artrosis con la osteoporosis. Y a veces los pacientes llegan y nos dicen de que generalmente, bueno, a mí tengo dolor en la articulación o tengo dolor en la rodilla porque ya me diagnosticaron que tengo artrosis y osteoporosis. Entonces, la artrosis como enfermedad articular sí puede generar dolor, sí puede dar rigidez en las articulaciones, inflamación, todo el cuadro que ya hemos hablado, limitaciones funcionales, todas estas cuestiones. Ahora, la osteoporosis simplemente es una disminución de la calidad de nuestro hueso. Y al disminuir la calidad de nuestro hueso, la densidad de nuestro hueso, pues tenemos más factores de riesgo, o tenemos mayor riesgo de, si sufrimos un traumatismo o aún sin sufrirlo, nuestro hueso se pueda fracturar más fácilmente. Pero es una enfermedad de los huesos, no de las articulaciones, y generalmente no duele. Quiere decir que el dolor que se produce en la osteoporosis es cuando se produce la fractura patológica. Por ejemplo, recientemente tuvimos una paciente que subiendo una grada sin hacer el mayor esfuerzo, de pronto siente un dolor en la columna, y a partir de ahí, pues el dolor bien intenso no mejoraba, resistente a tratamiento, y resulta que tiene una fractura por aplastamiento patológica de la primera vértebra lumbar, producto de la osteoporosis y de la mala calidad ya del hueso de las vértebras de su columna vertebral. Pero eso no tiene nada que ver con la artrosis, ¿ya? Ahora, en cuanto a la pregunta de la alimentación, sí existen algunas tendencias y algunos artículos que hablan a favor de que hay alimentos que son proinflamatorios, que aumentan la inflamación en nuestro cuerpo, incluso una inflamación de bajo grado que no duele y que es a veces la causa de algunas enfermedades crónicas que pueden aparecer. Pero hasta el momento la verdad es de que se habla más de la inflamación en la artritis y el efecto que pueda producir los alimentos en la artritis que en la artrosis, porque no es lo mismo tampoco artritis que artrosis. Entonces, hay pacientes que cambiando su dieta y mejorando su dieta, disminuyendo los alimentos proinflamatorios, comiendo alimentos ricos en ácidos grasos omega 3, en antioxidantes, en elementos que nutren, en vitaminas, en minerales necesarios para nuestro organismo, pues en muchas ocasiones bajan la inflamación en sus articulaciones, en la artritis, y mejoran el cuadro. Pero como la artrosis no es una enfermedad puramente inflamatoria, a veces no hay una relación directa entre la alimentación y la artrosis. ¿Qué sí sucede? De que uno de los factores de riesgo, incluso causales de la artrosis, es la obesidad, porque sobrecarga las articulaciones de carga, como las rodillas, como la columna, como las caderas, y evidentemente pues si tenemos una mala nutrición y incorporamos más calorías que las que podemos procesar, pues vamos a tener obesidad, y esta sobrecarga para estas articulaciones va a propiciar un aumento o una aceleración de la degeneración del cartílago de nuestras articulaciones y que aparezca la artrosis. Pero no necesariamente por comer un alimento pues va a empeorar el dolor en la articulación,
aunque cada día más el tratamiento de las enfermedades de este tipo se realiza personalizadamente, de manera tal de que he tenido experiencia realmente profesional de pacientes que me dicen: cuando como lácteo o algún derivado del lácteo me aumenta el dolor. O cuando como algún alimento procesado que contenga grasas saturadas, que contenga gluten, me aumenta el dolor. Y uno tiene que escuchar al paciente en ese sentido, aunque la evidencia científica no sea del todo reveladora en este caso. La presencia del doctor Armando Javier Tejera justamente a este espacio informativo ha sido de completo beneplácito, tomando en cuenta de que existen todavía más temas en lo cual en las próximas invitaciones estaremos pues nosotros avanzando con el diálogo. Finalmente, doctor, nos gustaría que usted deje ese mensaje a la población, a la teleaudiencia, justamente para que de cierta manera haga prevención en salud. Nos gustaría que nos indique su número de teléfono, los horarios de citas para que sus pacientes, pues obviamente si tienen una molestia, no generen esa duda y le llamen directamente al galeno especialista. Precisamente como usted decía, el objetivo fundamental con esta información es de que estos mitos y estas informaciones falsas a veces que tienen los pacientes por la falta de información y valga la redundancia, por el desconocimiento que hay todavía con la enfermedad, que realmente la evidencia científica todavía es polémica en este sentido, genera de que los pacientes o la imagen que tenemos de los pacientes con artrosis es el de la abuelita que no quería moverse en la casa, que estaba tranquilita y que decía de que el médico le había dicho de que no se moviera porque iba a aumentar el dolor y que se resignaba a vivir con la enfermedad porque teníamos la falsa idea de que la artrosis es una enfermedad que no tiene cura, que va a empeorar inevitablemente con el paso de los años, y no necesariamente es así. Nosotros le agradecemos infinitamente la oportunidad de estar acá porque estos espacios precisamente ayudan a que los pacientes mejoren su conocimiento sobre este tipo de enfermedades. Quedan muchas dudas, todos estos mitos que estamos hablando, de que no tiene cura, de que va a empeorar con el paso del tiempo, de que en algún momento el ejercicio es malo, de que si practico deporte no voy a padecer de artrosis. Quedan en el aire muchas preguntas que pudiéramos ir tocando en otros programas e ir derrumbando estos mitos de los que estamos hablando para prevenir, como mismo dice usted, que es lo más importante. Lamentablemente tenemos una salud en la mayoría de nuestros sistemas de salud que trata de ser curativa, que trata de ser paliativa, que trata de aliviar simplemente el dolor y no de prevenir la enfermedad. Un paciente con una buena calidad de vida, con una buena educación, con una buena preparación en este sentido, es capaz de poder evitar la artrosis en su edad avanzada. Y es lo más importante. No es que no tenga cura, tenemos enfermedades y es por eso, pues imagínense, la hipertensión no tiene cura, la diabetes no tiene cura, existen muchas enfermedades crónicas con las que conviven nuestros pacientes y nuestros familiares y aún así tienen calidad de vida. Y toman una medicación y cambian su dieta y modifican sus estilos de vida y aún así no viven con esa resignación, con esa mala vibra de que si tengo artrosis prácticamente estoy condenado. Entonces le agradecemos infinitamente la oportunidad. Por aras del tiempo no podemos extendernos mucho más, pero estamos seguros de que quedan muchas preguntas que con gusto podemos responder en otros espacios, en nuestra consulta. Estamos en Kinésica, nuestro centro integral de salud, al que pueden acceder tanto por vía presencial como a través de nuestros contactos. Y bueno, pues ahí con gusto estaremos pues lo mismo agendando una cita, que en algún momento respondiendo sus preguntas, sus dudas, sus preocupaciones y acompañándolos desde el punto de vista de la fisioterapia, desde el punto de vista de la traumatología y siempre tratando de brindar una atención integral y familiar. Además, pues también informamos a nuestros pacientes, tenemos un canal de YouTube, Doctor Tejera, donde ya tenemos varios videos publicados que están con el objetivo precisamente de instruir a los pacientes con estas preguntas principales: qué comer, qué no comer, cuáles son los 3 elementos principales en los que me tengo que centrar, si tengo artrosis, cuáles son las 10 medidas fundamentales que tengo que cumplir. Y así hemos ido tratando de instruir a todas las personas, no solo en nuestra ciudad, no solo en nuestro lindo Ecuador, sino también en el mundo entero. Todo el que lo pueda necesitar, pues con gusto estaremos siempre a su disposición. Muchas gracias una vez más por la oportunidad y bueno, esperemos encontrarnos también por acá y saben que estamos a su entera disposición desde nuestro pequeño pedacito de salud en Kinésica.
Perfecto, ha comparecido el doctor Armando Javier Tejera y hemos hablado justamente los mitos sobre la artrosis. Lo comprometemos públicamente para hablar más detalladamente en próximas programaciones. Soy Henry Jiménez y de esta manera estamos diciéndole adiós a nuestro espacio informativo a través de Noticias 7 Estelar. Gracias por su sintonía.